¿Cómo están todos y todas? Acá damos inicio a una nueva emisión de La Conversación. Acá con Fer Ingeniero y mi compañero. Hoy no está Andrés Miquel, que nos tiene acostumbrados. Pero sí estamos nosotros dos para charlar con Un buen una... cambio, como los Sí. cambios que hizo Scaloni. Un buen cambio, realmente, ¿eh? Como los cambios que metió Scaloni el otro día. Hoy nos vamos a dar un gusto realmente, que hace tiempo queremos hablar con él. Es un trabajador del Museo Malvinas, pero aparte de ser un trabajador del Museo Malvinas y abogado, él es un defensor de la causa Malvinas, como nos gusta decir a los malvineros. Y aparte, algo muy importante, es alguien que habla en clave geopolítica de Malvinas y habla todo el año de Malvinas como hay que hablar, que ahora nos va a profundizar sobre ese tema. Le damos la bienvenida a Juan Augusto Rattenbach. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andan? Bueno, acá los saludos del Museo Malvinas. Así que la verdad un gusto hablar de estos temas como siempre, como vos lo dijiste. Malvinas es ya las 24 horas. Claro, Así que bueno, acá estamos. tal cual. Y bueno, nos recibe ahí desde el Museo Malvinas, él es trabajador y aparte de ser abogado. Y queríamos empezar, Juan, con algo que ya veníamos hablando fuera de aire, el tema de cómo esta causa Malvinas caló tan hondo en los argentinos y hoy en día se habla todo el año, no solamente el 2 de abril y el 14 de junio, sino todo el año sobre este tema porque todos los días hay noticias nuevas. Y sin ir más lejos, como vos explicabas el otro día en una entrevista, vos entrás a Google y todos los días hay noticias de Malvinas. Queríamos más o menos un panorama sobre la actualidad de cómo está la causa y cómo está el Estado argentino frente a los reclamos de soberanía y la cuestión de Cancillería. Bien. De alguna manera yo creo que siempre hubo noticias de Malvinas. Yo creo que la conectividad de Internet y las redes sociales por otro lado hicieron que esas noticias dejaran de ser un tema de iluminados de Malvinas o de malvinólogos, como a veces se lo llama, a veces en un sentido positivo, a veces en un sentido un poco peyorativo, y de alguna manera se están empezando a masificar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, a 10 años de la creación del museo, yo creo que el museo como herramienta cultural también ayudó o mejor dicho, puso su pequeño granito de arena a la malvinización y que el debate de estas cuestiones se masifiquen, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos acá en el museo, no hacemos Malvinas para malvinólogos, ¿no? Sino que buscamos justamente malvinizar. Y en ese sentido yo creo que de alguna manera está comenzando a visibilizarse en una coyuntura mundial que también amerita que se comiencen a debatir estos temas, porque yo creo que la cuestión geopolítica no se está debatiendo únicamente en la Argentina, estamos viendo en un mundo convulsionado, donde de alguna manera comienzan a discutirse o a rediscutirse fronteras terrestres, fronteras marítimas, inversión extranjera directa, la cuestión del el empleo a nivel mundial, y bueno, y Argentina forma parte de este planeta, con más de 130 países más. Y en este sentido yo creo que es una necesidad hablar de Malvinas. Yo creo que antes era un deber, digamos, si se quiere, cívico, nacional, hoy Malvinas es una necesidad. Sí, tal cual. Eh, Justamente eh, diste ahí en el punto que quería empezar a indagarte sobre la geopolítica, cómo hoy está en disputa lo que es el Atlántico Sur, lo que es el enclave Malvinas y Antártida, y cómo ves estas nuevas noticias. Digo, yo el otro día te he escuchado hablar sobre la explotación offshore de petróleo por parte del Reino Unido, aparte del descubrimiento o falso descubrimiento, no sé cómo fue el tema de Rusia con el descubrimiento de petróleo en la Antártida. ¿Cómo pensás que hay que posicionarse ante eso? ¿Qué hay que investigar o qué hay que difundir? Bien, si de alguna manera nosotros tenemos que periodizar a la historia argentina reciente, nosotros la podemos titular de 40 años de democracia, ¿no? 1983, 2023, cursando ahora el 2024. Ahora, esos 40 años de democracia se superpone con 42 años de posguerra. Claro. Vivimos, en términos geopolíticos, vivimos en la Argentina en la posguerra de Malvinas. Todo lo que pasó en los últimos 42 años se explican en términos de política exterior, política de defensa, incluso en términos de infraestructura y desarrollo económico, no se explican si no incluimos en esa variable la posguerra, ¿no? Por eso es como que son dos líneas de tiempo que se superponen. Y en este sentido nosotros tenemos que entender que si nosotros agarramos el mapa de la Argentina, el mapa bicontinental, tenemos que entender que los británicos no solamente ocupan las Islas Malvinas, sino también las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y 200 millas de mar alrededor de cada isla.
Es decir, casi un tercio de nuestro país, de nuestra superficie que nos corresponde en términos jurídicos y de soberanía, están Está ocupados ocupado. por una potencia extranjera. Y ahí es donde viene el salto cualitativo económico, digamos. Antes la economía colonial británica, que estaba solamente ubicada en la superficie del archipiélago, era una economía de exportación de lana de oveja en un mundo donde la lana de oveja ya era un insumo textil totalmente Claro. abandonado. No tenía ningún tipo de rentabilidad. Frente a la economía que tiene hoy en día, por un lado, de explotación pesquera, que es el gran salto cualitativo que comenzaron a hacer desde los 80 hasta la actualidad, que sostiene principalmente la economía colonial británica, y se le está sumando ahora mismo, mientras que estamos hablando, lo que antes era un potencial y ahora se está convirtiendo en una triste realidad, que es que a la explotación ictícola y de pesca se le suma la explotación de hidrocarburos. Esto ya Un empezó. tema, sí, un tema que tuvo muchas idas y vueltas también. Hay muchas personas que analizan incluso que la guerra de Malvinas tiene una causal de hidrocarburos. Yo desestimo un poco esa causal, en parte porque si la guerra fue en 82 y supongamos que el primer barril de petróleo se extrae a fines del 24, y pensar que, ¿qué pasaron estos 40 años? Bueno, Sí. entonces no es tan lineal de que la guerra de Malvinas, de mi humilde opinión, tiene una causal estrictamente hidrocarburífera. Porque además pensemos que la explotación offshore tiene también sus idas y vueltas. Ahora con Trump y la vuelta al nacionalismo, donde agendas, si se quiere, más globalistas, como lo que fue en su momento el Acuerdo Transpacífico, la famosa Agenda 2030, ni hablar con el impacto de la guerra de Rusia con Ucrania, bueno, hoy esa agenda de tratar de reducir las emisiones, de cambiar la matriz productiva automotriz Sí. para autos híbridos, etcétera, etcétera, bueno, está cambiando, pero si ustedes me preguntaban hace 10 años qué posibilidad o qué futuro tenía la explotación offshore a nivel mundial, y yo la veía de forma negativa. Bueno, hoy vemos que Alemania, el país más promotor de energías renovables, está explotando carbón. Sí. Entonces, bueno, en ese contexto es cuando la explotación de hidrocarburos offshore vuelve a tener un alza en general, ¿no? El petróleo a nivel mundial. Y bueno, estamos en esa coyuntura en relación al Atlántico Sur. Ta- Eh, Tal cual. Y con respecto digo, a la Antártida, aparte, porque también hablabas vos de esta cuestión del enclave Malvinas, Antártida, y cómo se podría venir una disputa por recursos ahí, o realmente no va a vencer el acuerdo del 2048. Bien, un poco lo que charlé el otro día con Pepe Rosenblatt ahí en Gelatina, es que desde el punto de vista jurídico el tratado no vence. Eh, y eso, digamos, se sabe porque en derecho internacional los tratados no vencen hasta que las partes denuncian su caducidad, digamos, ¿no? O los tratados Claro. vencen cuando se supone que en un artículo que incluye el tratado está estipulado un plazo de vencimiento. No es el caso del Tratado Antártico. Pero al Tratado Antártico, a su vez, hay que sumarle el Protocolo de Madrid del año 91, que es un protocolo, obviamente, se firma en la inmediata posguerra fría, que tiene que ver con la preservación de los recursos naturales de la Antártida, donde está todo regulado, y está determinantemente prohibida la explotación minera e hidrocarburífera en la Antártida. Y eso tiene un plazo de revisión no es lo mismo que vencimiento, es un Claro. plazo de revisión, pero el sistema para poder revisar ese protocolo es tan exigente que en los hechos no se va a modificar la naturaleza jurídica de la legalidad de la explotación de la Antártida. Acá quiero aclarar dos cosas, si me permiten, ¿no? Sí, no hay problema. Eh, Está por un lado el derecho y por otro lado la realidad. Esto lo digo como abogado, ¿no? No siempre la realidad se ajusta al derecho. ¿Qué es lo positivo que tiene el Tratado Antártico? Que si bien no todos los países del mundo suscriben, sí suscribieron los países que llegan a la Antártida. No cualquier país llega a la Antártida. Nosotros hablamos de una comodidad de tener esta proximidad y esta proyección bicontinental, pero pensemos en Bélgica, en Países Claro. Bajos, en los países nórdicos. Llegar a la Antártida para hacer misiones científicas a la Antártida es de un gasto, y también es una forma de mostrar al mundo qué calidad tiene uno como país. Es decir, que un país tan lejano en términos de distancia de kilómetros vaya a la Antártida a tener una base permanente con todo lo que implica de abastecimiento, logística, es una forma de mostrarle al mundo, miren, miren quién soy.
Lo mismo pasa con todo lo que es el desarrollo y que se expresó en el siglo XX con las incursiones en el espacio exterior, con el lanzamiento de satélites, con todo lo que fueron los alunizajes a lo largo de la historia. Y yo creo que en ese sentido no hay que subestimar el tratado porque quienes están en la Antártida lo suscribieron. Y también son los que están interesados de que el sistema se mantenga tal cual como está. Ahora bien, ¿cuál es el problema que hay? Que estamos en el siglo XXI. ¿Qué significa que estamos en el siglo XXI? Hoy los seres humanos, parte del comportamiento del ser humano, acá ya me pongo muy filosófico, No hay problema. el comportamiento del ser humano y las acciones humanas están mediadas de forma muy importante, atravesadas por la subjetividad. Es decir, no importa qué es lo que dice el derecho o el tratado. Si yo estoy convencido y lo multiplicamos a escala planetaria, con las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, de que el tratado vence, bueno, En los hechos va a eso va, vencer, claro. bueno, exactamente, o sea, digamos, yo esto lo puedo decir que no vence porque cursé la carrera de abogacía, estudié en la Facultad de Derecho y tengo algún conocimiento de lo que es el derecho internacional. Ahora, si el resto de la masa del mundo, de norte a sur y de este a oeste, dicen, reels de TikTok mediante, que el tratado va a vencer y que hay que tomar acciones ante ese vencimiento, Sí. ¿cómo va a ser el comportamiento humano de acá a 20 a 30 años con una gran masa de personas que están convencidos que eso va a vencer? Eso es lo que no sé, lo planteo como un episodio de incertidumbre, que Sí. tiene que ver también con, que después ahora si querés abrimos el tema, de cómo es la disputa de Malvinas en este siglo XXI, que no es lo mismo que en el siglo XX. Sí, Juan, a mí me Eh, interesa preguntarte justamente por eso, sobre todo en clave con los jóvenes. ¿Qué lectura haces vos de la cuestión de Malvinas en clave con los jóvenes? ¿No? Porque ya han pasado varios años de la guerra y bueno, en esta sociedad líquida donde está todo atravesado por lo inmediato, Malvinas es un tema a charlar en profundidad. No es algo que se resuma en un TikTok. sí, pero al mismo tiempo lidiamos con esa realidad, Por eso, digamos, ¿cómo, ¿no? cómo mediamos con las dos cosas, no? Bien, bueno, a ver, vamos de vuelta a lo mismo, las luces y las sombras. El pueblo argentino corre con una gran ventaja, que así como se habla de una memoria industrial, hay una gran memoria malvinera y hay una identidad malvinera muy fuerte que se expresa en las últimas encuestas que hizo esta consultora, creo que se llama Subán Córdoba, Sí. donde el 97% de los argentinos encuestados dicen que las Malvinas son argentinas. Es decir, es una minoría Es tremendo el muy número. Sí. minoritaria, lo cual también habla del piso de consenso que tiene esto. Entonces, Malvinas es, por un lado, una debilidad, si tomamos en cuenta que un tercio de nuestro territorio está ocupado por una potencia, pero al mismo tiempo es nuestra fortaleza para generar un consenso a nivel nacional en una sociedad que está fragmentada por la grieta, las internas, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa memoria malvinera, que es intergeneracional y que también está llegando a las nuevas generaciones, y por eso fue muy importante el Mundial de Qatar y en la nueva canción acá de este bicampeonato de América, de la Copa América, de cómo Malvinas está presente. Bueno, ante ese piso, ¿cómo hacemos para fertilizarlo? Porque ¿qué es lo que estamos enfrentando? Videos de YouTube y de TikTok que forma parte del sistema educativo. Claro, forma parte del sistema educativo, quizás nosotros porque ya peinamos canas en términos de educación primaria y secundaria. Pero incluso en la universidad, por más que esté la bibliografía tradicional y esté el docente en el aula, hay todo un paquete de formación y de autoformación en YouTube y en las redes sociales que es una realidad. Ya sea para hacer la tarea en la escuela o un trabajo práctico en la universidad, forma parte de nuestra vida cotidiana y superó con creces lo que quizás en nuestra generación fue Wikipedia, ¿no? Eh, Sí, tal cual. entonces nos encontramos con un paquete de videos y de contenido audiovisual donde por un lado relativizan la soberanía argentina de Malvinas. Y no solamente con Malvinas, sino que nunca falta la relativización de la soberanía argentina en otras partes del territorio nacional, supongamos la Patagonia. Entonces, de alguna manera lo que tratamos de hacer es que frente a esa malvinización, de hecho, este video forma parte de esa disputa de malvinera, digamos, ¿no? En el ciberespacio, Claro. que es un espacio geopolítico también.
las nuevas generaciones tomen a la causa Malvinas como propia y sean las nuevas generaciones con su lenguaje, digamos, con esta idea de segmentar también la causa en distintas generaciones y generen su propio contenido malvinero, ¿no? Entonces, ya sea por esa entrevista en Gelatina o los documentales tradicionales de Canal Encuentro y de la TV Pública, que también está en YouTube, bueno, lo que estamos buscando es eso, que las nuevas generaciones se apropien del contenido y no solamente nos contentamos con las canciones de Trueno o las canciones de la selección y tengamos pibes de, no sé, por decirlo de alguna manera, de entre 16 y 25 años que empiecen a generar contenido audiovisual de Malvinas en las redes sociales para hacer este trasvasamiento generacional al futuro, ¿no? Así que de alguna manera estamos haciendo este intento de trasvasamiento generacional. Está buenísimo eso que decís, Juan, que venía a colación con la pregunta de Fer, porque yo veo también una malvinización nueva de esta generación, digo, de pibes, que realmente sienten como propia la causa, más allá del recuerdo de la guerra. Veía las producciones audiovisuales que hay. El otro día leía que unos chicos habían desarrollado un videojuego incluso de la guerra de Malvinas, con estos nuevos lenguajes y nuevos formatos. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es, porque vos ya te referiste, creo que no profundizaste el otro día con Pepe, pero sí como una estrategia global también a nivel cibernética, a nivel de ciberespacio del Reino Unido? Ellos tienen ya, digamos, estratégicamente del Estado una línea de pensamiento que la divulgan en las redes. Digo, ¿cuáles son las grandes aristas o los argumentos que dan para seguir defendiendo, digo, esto de que las Malvinas son las Falkland o son de ellos? A ver, van en dos etapas. No lo voy a decir en orden cronológico, sino desde lo más burdo hasta lo más sutil, ¿no? Lo más burdo es, esto por ahí se ve más en Twitter, pero incluso han personas que han caído también en esa volteada de creer en la autodeterminación de los pueblos como algo válido. Claro. De los Me ha keltas. pasado incluso discutirlo con seres humanos fueguinos, digamos, ¿no? Dos personas, aclaro, ¿no? Porque la cuestión Malvinas en Tierra del Fuego es Para es ser justo, etílico. dos personas, está bien. Claro. Es una graduación etílica del malvinerismo en Tierra del Fuego. Claro. Pero me ha pasado, digo, para también tomar en cuenta la gravedad, ¿no?, de dispersión, porque si me pasó con dos personas fueguinas, imagínense Sí, en en la ciudad de Buenos la Aires, ciudad. ¿no? O sea, digo, para también tomar en cuenta dimensión, que es decir, bueno, pero ellos viven allá hace mucho tiempo, ¿no? No esta idea de, bueno, después de vivir tanto tiempo en las Islas Malvinas, no tienen un derecho de decidir, ¿no? Volvemos también al siglo XXI, la Sí. subjetividad como algo que está por encima de todo. Entonces, la primera batalla es decir, no se aplica el principio de autodeterminación de los pueblos para el caso Malvinas. Es decir, una cosa es que esas personas, al momento de que Argentina recupere el ejercicio pleno de soberanía de las islas, el Estado argentino está obligado, no solo a nivel derecho internacional, sino también en nuestra Constitución Nacional, a respetar el modo de vida de sus habitantes. Claro. Su A lengua. respetar, claro. Y sobre todo, ¿qué derecho? El derecho privado, la propiedad privada. Pero esos 2.000 habitantes que tienen capacidad de voto no pueden decidir el destino soberanía del archipiélago. Si las Islas Malvinas son parte de Uruguay, de Brasil, de la Unión Europea, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Sudáfrica o de Chile. Tampoco incluso pueden decidir formar parte de Argentina. Porque de la misma manera que se respeta la integridad territorial, que es el verdadero principio argentino. Si el día de mañana Mendoza habla de un Mendoexit, Claro. no tiene ningún asidero jurídico. Mendoza no se puede independizar de la Argentina. Forma parte de la integridad territorial, digamos, de nuestro país. Entonces, ¿tienen derecho? Sí. Y no es que en el caso de recuperarlos va a venir un Estado totalitario que va a querer desalojarlos por la fuerza a los 2.000 isleños que están la mayoría concentrados en la ciudad de Puerto Argentino. No, de ninguna manera. Pero eso también requiere desasnar ese mito y también, ante una hipótesis de cómo sería la recuperación, nosotros usamos como ejemplo la comunidad galesa en Chubut. Claro. Es el mejor ejemplo, Excelente. para verlo en la realidad, de cómo tenemos una comunidad que habla castellano, habla inglés, habla gaélico, toma el té a las 5 de la tarde, incluso inventaron su propia bandera, que es la bandera argentina, pero en vez del sol Inti tienen el dragón de Galés. la bandera galesa, pero en ningún momento están discutiendo la soberanía argentina, ni de Gaiman, ni de Chubut.
es exactamente lo mismo. Es buenísimo, yo no sabía, llegaba a tal magnitud lo de la comunidad galesa, pero esto de, nosotros podríamos pensar en el futuro tener, un territorio donde haya comunidad que hablan en 2 idiomas, como pasa en Canadá, pasa en otros países, No, tranquilamente. y además me parece que lo que decía Juan es central, desenganchar los dos temas, no van de la mano. Claro. ¿No? La autodeterminación es una cosa y respetar los derechos de las personas que viven en las islas es otra, porque si no es como decís vos, el día de mañana definen que son de México y pertenecen a México, es una locura. No, y aparte, quiero sumar esto, digamos, para aclararlo, que la autodeterminación de los pueblos en Malvinas no existe no solo desde nuestra perspectiva de soberanía, sino que tampoco existe desde la perspectiva colonial británica. Los británicos no van a dejar de forma aleatoria y azarosa que el destino de su ocupación colonial quede a merced del voto de 2.000 personas. O sea, supongamos que todos los isleños, después de ver el bicampeonato de la Copa América y después de la tercera estrella, nos autodeterminamos argentinos porque no queremos tener un mundial, queremos tener 3 y queremos tener 16 Copa Américas, en vez de tener un mundial que fue del año 66. No quiero seguir sin Eurocopa. Y sin ninguna Eurocopa. ¿Ustedes realmente creen que Gran Bretaña va a aceptar Sí, va a decir un que referéndum? sí, va a decir que sí. Sí. No, Por supuesto que no. Y acá el hecho histórico que lo demuestra empíricamente, y que me parece que nunca está de más divulgarlo, que la guerra de Malvinas termina el 14 de junio, en parte, ¿por qué terminó el 14 y no el 15 o el 16? Porque los británicos estaban dispuestos a bombardear Puerto Argentino. Es decir, los británicos estaban dispuestos a matar a civiles isleños, que hoy se autoperciben británicos, pero independientemente de su autopercepción, los británicos estaban dispuestos a matar civiles para recuperar la ocupación del archipiélago. Y esto también es importante mencionarlo. Se termina de firmar el cese de hostilidades el 14 para evitar lo que era inminente, que era el ataque británico a la ciudad. Y de hecho, los únicos civiles que murieron en la guerra de Malvinas murieron por un ataque de una fragata británica que supuestamente, en un error de cálculo, digamos, ¿no?, en su ataque, terminó por bombardear una casa isleña civil. Tal cual. O sea, digo, para también dejar de romantizar a los británicos, dejar de romantizar la autodeterminación de los pueblos, porque la otra prueba empírica, más de la actualidad, es que los británicos no aceptan la autodeterminación de Escocia. No permiten que Escocia se independice del Reino Unido. E históricamente siempre se opuso a la autodeterminación de los pueblos. Otro ejemplo reciente tiene que ver con Crimea. ¿Qué es lo que dice la Cancillería británica? Hay que respetar la integridad territorial de Ucrania. Ahora, cuando viene la Argentina, está en contra de la integridad territorial de Argentina. Ahí sí plantea la autodeterminación. Bueno, entonces... Hay la doble vara, con un referéndum en Crimea o en el Donbass o donde sea. Sí, absolutamente. ¿Y cómo resuelve todo Gran Bretaña? Con el uso de la fuerza militar. Es decir, nosotros somos un país que históricamente nos ajustamos a derecho internacional. Gran Bretaña es la antítesis del derecho internacional. Digo también para aquellas personas más de tipo idealistas que creen en el derecho internacional en un sentido puro y estricto del término y que creen en las relaciones diplomáticas de países, bueno, sepan que estamos ante un país como Gran Bretaña que no respeta el derecho internacional y que todo lo resuelve a través del uso de la fuerza. Entonces, queda claro que no solamente no se aplica para nuestra soberanía nacional, sino que la autodeterminación tampoco se aplica para el sistema de ocupación colonial británica. Tal cual, quedó clarísimo, Juan, y quedó clarísimo con esto que para ellos es un enclave, aparte que viven 2.000 personas, es un enclave geopolítico y militar estratégico que lo van a defender con uñas y dientes, más en este mundo multipolar que vos describías anteriormente. Pero aparte, ¿por qué pensás que no pasó? Porque el apoyo diplomático argentino, creo que el otro día vos enumerabas que casi todos los países, salvo los neutrales, dicen que las Malvinas son argentinas, o algunos que son neutrales, pero ninguno, en materia de derechos internacionales, apoya la soberanía, británica sobre Malvinas. ¿Por qué pensás que en otros enclaves coloniales que ellos tuvieron se fueron desprendiendo, caso Hong Kong, vos nombrabas el otro día un archipiélago de Mauricio, y fueron desprendiéndose a pesar de que todavía tienen, y en Gran Bretaña no? ¿Vos pensás que en Malvinas no? ¿Vos pensás que es a partir de la guerra que cambia totalmente la estrategia? ¿O Argentina, ahora sobre todo con Milei, se va alejando de la cuestión de reclamo de soberanía, o la Cancillería, no hace lo pertinente?
A ver, son varios factores. El caso de Hong Kong, el tema es que la política internacional es un poco compleja y nunca es una variable. No es como dicen algunos economistas que la inflación es ante todo un fenómeno monetario. No es monocausal la política Claro, internacional. En el caso de Hong Kong convergieron varias cosas. Primero, que también explica por qué Gran Bretaña le termina dando ciudadanía a los isleños. ¿Por qué Gran Bretaña claro. hizo de los isleños unos apátridas y nunca les emitió la ciudadanía británica? Porque se la tenía que dar a los de Hong Kong. Ahora, ¿cuántos habitantes tiene Hong Kong? O sea, fíjense por eso cómo todo tiene un cálculo costo-beneficio Todo el tiempo, sí. maquiavélico y de lo más oscuro que se les pueda ocurrir. Gran Bretaña no es Harry Potter, ¿eh? O sea, eso es parte del poder blando, es hacernos creer que Gran Bretaña es John Lennon y Harry Potter, ¿no? Y fíjense cómo terminó John Lennon. Sí, Y bueno, digo, ¿qué pasó con Hong Kong? Por un lado, les convenía, o sea, igual los británicos no querían entregar Hong Kong, pero una vez que lo entregaron, les facilitó la entrega de ciudadanía a otros enclaves coloniales, que son estos archipiélagos que están difundidos a nivel mundial, porque se sacaron posibles 1,5 millones de súbditos de golpe, digamos, claro. ¿no? En el caso de Hong Kong se dio por la guerra de Malvinas. Esa es la realidad histórica. La realidad histórica que el Consejo de Seguridad se compone por 5 miembros permanentes que tienen poder de veto. Uno de Claro. ellos es la República Popular de China, que cuando se votó la moción británica, China se abstuvo. Esa abstención de China durante la guerra de Malvinas, Le permitió bueno, después. nada es gratis, Sí, sí. digamos, ¿no? ¿Cómo se cobró? El acuerdo sino-británico del año 84, donde se sentaron las bases y esta transición ordenada para cumplir lo que era el contrato de retroarrendamiento que vencía en 1997, por el cual se iba a rediscutir o Gran Bretaña iba a devolver Hong Kong a China. Y fue una negociación tan ardua que a la salida de esa negociación, está el video en YouTube, Thatcher medio que se desmaya en las escalinatas saliendo de la negociación. Y esto fue una negociación muy ardua que llevó a cabo Deng Xiaoping. En el caso del archipiélago de Chagos, de vuelta, para ver hasta cuál es el grado de oscuridad británica. El archipiélago de Chagos es un archipiélago en el Océano Índico que tiene una base estadounidense que está en actividad, pero es de posesión británica. Es como que los británicos ocupan ilegalmente ese archipiélago y le ceden el archipiélago a los Estados Unidos para montar la base militar, que es básicamente un portaaviones. Claro. Una isla que es una base militar es un portaaviones estático. Está. Entonces, en vez de tener un portaaviones navegando por el Océano Índico, no hace falta. Tengo acá esta isla y saco los aviones de esta isla, ¿sí? Para hacer operaciones especiales, supongamos en Medio Oriente. O alguna parte de esa zona geográfica tan sensible. Entonces, ¿qué hicieron los británicos? Los británicos expulsaron a los chagosianos, que eran el pueblo originario de esa isla, de ese archipiélago de Chagos, pero pasaron dos cosas. Lo primero es que a los chagosianos fueron expulsados en 1970, fueron expulsados en el siglo XX, muy reciente en el tiempo, a diferencia del pueblo argentino que fue expulsado en 1833. Claro. ¿No? Ahí la República de Mauricio cuenta con una ventaja porque converge, en el caso de Mauricio, la integridad territorial de la República de Mauricio con la autodeterminación. ¿Pero qué autodeterminación? De los chagosianos, que fueron expulsados a la fuerza por los británicos en la década 70, y no es que los británicos implantaron población como en el caso de Malvinas. Hoy ese archipiélago está habitado únicamente por fuerzas militares. Está claro que es un enclave 100% militar. No se empioja con civiles como los isleños malvinenses, ¿no? Es muy nítido el caso de Chagos, porque además la independencia de la República de Mauricio se tramitó en Naciones Unidas, es decir, tiene muchas ventajas que lo llevó a Mauricio a dirimir esto en la Corte Internacional de Justicia. Hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de la República de Mauricio. No obstante, repito, nada es gratis. En esta larga transición de la República de Mauricio de recuperar Chagos, el acuerdo es que esa base militar estadounidense va a seguir en actividad, digamos, ¿no? Claro, como contraparte. Por eso, pero bueno, ahí era un caso muy nítido
que además de tramitarse en el Comité de Descolonización, derivó en la Corte Internacional de Justicia. Pero lo que quiero agregar, y con esto redondeo este tema, este caso en particular, los británicos, para no devolverle el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio y a los chagosianos, que fueron expulsados, querían declarar ese archipiélago como una reserva natural. Y si juegan con todas las armas, impresionante. Claro, y si declaraba una reserva natural, claro, para preservar la fauna marina que rodeaba este archipiélago, los chagosianos no podían volver. Claro, porque era una digamos, reserva, ¿no? había que cuidar la reserva, digamos. Claro, ¿y con qué fin? Convencer y persuadir a los países europeos que tienen en la agenda ambiental una prioridad de decir que no vuelvan los pueblos originarios de este archipiélago, porque si vuelven contaminan o van a hacer pesca artesanal. Entonces querían de alguna manera torcer ciertas voluntades norteamericanas y europeas, noratlánticas, que ven en la cuestión ambiental una prioridad importante. Decir, bueno, si esto lo declaramos reserva natural, a propios y ajenos los convencemos de que conviene que estas islas queden deshabitadas. Tal cual. Y ahí Juan, te quería justamente meter porque vos hablabas, o escuché un video el otro día en internet que hablaban sobre una ley, que creo que también está metido Manes o no sé quién más, sobre la preservación ambiental en las costas argentinas, y cómo esto también afecta, digo, el reclamo de soberanía de Malvinas. ¿Vos pensás que a nivel global esta estrategia de cuidado del medio ambiente, o que siempre se pone en boga la preservación, es también una estrategia de ello? Porque digo, con la pesca, la industria pesquera, ellos están explotando las aguas de Malvinas, que están en disputa, ahora con la explotación offshore. Sin embargo, tenemos una ley, incluso con diputados argentinos, que están preservando, pero el mar nuestro, territorial argentino. Es rarísimo. A ver, hay que entender que en política internacional todo es un instrumento. Por eso cité a Harry Potter y a John Lennon, o a los Beatles. Diríamos Paul McCartney, que era mucho más monarquista que Lennon, para hacer justicia histórica. A ver, todo es política internacional y todo forma parte de lo mismo. ¿Ustedes creen que Messi es un mero jugador de fútbol de la selección argentina? Messi en realidad es uno de los principales instrumentos argentinos de poder blando. Sí. Hoy tiene, en términos de política internacional, la AFA tiene un poder muy fuerte a nivel internacional, muy fuerte, de la mano de la propia Cancillería, que sería el instrumento tradicional. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que las ONGs forman parte de los dispositivos del poder blando de los distintos países. No es que las ONGs tienen una visión humanista de la humanidad, y de repente nacieron al calor de la Revolución Francesa en 1789 y plantean un mundo sin fronteras. Las ONGs además están financiadas abiertamente por partidas presupuestarias que tanto de Gran Bretaña como de Países Bajos, como de Estados Unidos, como de Canadá. Si está financiada por estados nacionales. No es que todo es donaciones de filántropos, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que doy un ejemplo muy concreto. ¿Ubican el país Georgia? Sí. Es el país natal de Joseph Stalin. El actual presidente de Georgia, ahora hay conflicto en Georgia porque hicieron una ley, una especie de paquetes de leyes que incluye, por ejemplo, la transparencia al financiamiento de las asociaciones civiles y las ONGs. Bueno, el presidente de Georgia recibió amenazas de que en caso de que se aprobara esa ley, iba a terminar como el presidente creo que de Eslovaquia, que vieron que le pegaron un tiro ahí en la calle, ¿no? Que lo agarraron, ahí la seguridad falló y le hicieron un disparo al presidente de Eslovaquia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un ejemplo argentino. Hay una ONG llamada Rewilding que propone proyectos de reasilvestramiento de fauna autóctona en determinados sectores territoriales argentinos. Hubo una investigación publicada en una revista científica hecha por investigadores del CONICET argentinos que desaconsejaban la reintroducción del ciervo de los pantanos en un determinado lugar, no sé, del noreste argentino. Aclaro, yo no soy biólogo, tengo ciertas limitaciones para dar estas explicaciones científicas. Bueno, esta ONG, que era la que proponía esta reintroducción del ciervo de los pantanos, les envió cartas documento a los científicos del CONICET.
por hacer esta publicación, una revista científica, con todo lo complicado que es hacer una publicación en una revista científica, que tiene referato, que tiene todo un procedimiento Sí. empírico complicado. Bueno, ahí es donde voy al proyecto de Manes. El proyecto de Manes consiste en el mar argentino, que controla efectivamente la Argentina, porque hay otro mar argentino que lo controla de forma ilegal el Reino Unido y Gran Bretaña, dentro de la porción que controlamos efectivamente, crear una serie de áreas marinas protegidas que, si lo sumamos en términos de kilómetros cuadrados, la superficie que se pretende proteger es la sumatoria del territorio combinado de Portugal e Inglaterra, ¿no? Ahora, ¿qué significa generar una área marina protegida? Que está prohibida toda actividad económica. Dentro de las actividades económicas no solamente estaría prohibida la exploración y la explotación de hidrocarburos, sino que además estaría prohibida la pesca. Y eso dinamitaría la industria pesquera argentina y tendría dos consecuencias inmediatas. Por un lado, destruir la industria naval, el procesamiento y generación de valor agregado en la industria de la pesca misma, que sería la obtención de la materia prima del mar, y a su vez, por otro lado, generaría una preservación de todo lo que serían estos caladeros en el mar argentino. ¿Para qué? Para cuando esos cardúmenes que están moviéndose en el mar, cuando llegan a la porción de mar argentino que sí controlan los británicos, lo terminen pescando ellos. Es decir, Argentina se abstendría de pescar su propia materia prima en el mar, sus propios recursosictícolas, se quedaría sin el empleo directo e indirecto que genera esa industria pesquera argentina, y le estaría preservando los caladeros a la pesca ilegal británica en las aguas apropiadas por los británicos. Parece una ley escrita por ellos. Sí, le tiramos el centro directamente. Y tiene un dato más. La ONG que propone esto se llama WCS, Wild Conservation Society. Esa ONG, que tiene su debido registro, asumo, en la IGJ, es dueña de 2 islas de Malvinas. Ahora, es una ONG que le compró a un filántropo norteamericano 2 islotes de Malvinas con el objetivo de que no entre ningún ser humano ahí para preservar la fauna de Malvinas. Ahora, esa transacción la registraron, no sé, en el registro de la propiedad inmueble de Tierra del Fuego. Claro. Digamos, ¿cómo puede ser que una ONG que hizo una transacción en el archipiélago de Malvinas y es dueña de territorio, digamos 2 islas de Malvinas, opere en la Argentina continental sin ningún tipo de trazabilidad o de control, como si nada? Es increíble, realmente. Ahora que justamente nombraste Tierra del Fuego, porque digo, la provincia, está buenísimo esto para hablar con los pibes, y después cuando hagamos los recortes vamos a poner el mapa bicontinental y esto que vos decías de 1/3 del territorio nacional, que parece gigantesco, pero digo, como muchos pibes ni siquiera saben que la provincia más grande que tenemos es la de Tierra del Fuego, por todas estas dependencias que tiene y todo lo que converge ahí en Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur. Digo, ¿cómo ves esta cuestión o esta polémica que se generó alrededor del régimen de promoción de Tierra del Fuego? Yo entiendo que vos tenés una mirada geopolítica sobre el régimen y hay un antecedente histórico desde dónde viene el régimen, pero digo, hay una polémica sobre el régimen, sobre los beneficiados o los posibles beneficios de impuestos y de productos que se hacen ahí. ¿Vos cómo lo ves? Y incluso desde nuestra fila, digo, bueno, desde el peronismo, también hay algunas críticas al régimen de promoción. Bien. Por empezar, bueno, lo conté un poco en el programa de Gelatina. El régimen surge, para resumirlo, tiene un antecedente histórico en el siglo XIX, 1828, porque siempre fue una política argentina generar exenciones tributarias en la Patagonia con el fin de su desarrollo económico. Sin ir más lejos, el primer antecedente de la 19640, que es la de Tierra del Fuego, nos remontamos con este decreto de 1828 en relación a la comandancia de Malvinas. Después, esto en el siglo XX se traduce en crear una gran zona franca en la Patagonia Austral, Tierra del Fuego, también obviamente el Atlántico Sur, y tiene este salto cualitativo en los 70 de hacer de Tierra del Fuego un área aduanera especial, donde a su vez había incentivos para erradicación de industrias en la isla.
¿no? Principalmente en Río Grande, que aclaro, por ahí muchos desconocen, que el norte de Tierra del Fuego hay explotación de gas y de petróleo, digamos. Hay un vector de competitividad por el cual, de alguna manera, la isla está en condiciones de tener industria, ¿no? En términos de energía. De hecho, es hasta ahora el único ejemplo de explotación offshore que tiene la Argentina es en Tierra del Fuego, en el norte de la isla. Y en realidad, a ver, forma parte del poder blando británico, repito, es Harry Potter, es también ciertas visiones historiográficas, si quieren después lo charlamos, nacidas al calor de la posguerra de Malvinas, porque los detractores del régimen de Tierra del Fuego y que militan y que están obsesionados, tanto como el Washington Post, de por qué la selección argentina no tiene jugadores afro, lo cual no es cierto, porque hay muchos jugadores que en realidad, como todos en realidad, y me incluyo, somos producto de un complejo proceso de mestizaje. Claro. Tiene una obsesión con Tierra del Fuego como si Tierra del Fuego fuera el problema del país. No los pasivos del Banco Central, no el endeudamiento externo en dólares, no las LEVAX que evolucionaron en LELIX, que evolucionaron en PAS, y ahora vayan a saber qué nuevo nombre se le van a poner. Y de repente el déficit cuasi fiscal no es el problema de la Argentina, o no sé, el déficit fiscal, el déficit de la balanza comercial, sino solamente el problema es Tierra del Fuego, ¿no? Bueno. O casualidad, estas personas que son detractoras del régimen no hablan de Malvinas, no hablan de la ocupación británica del Atlántico Sur, no quieren hablar del tema y solamente hablan desde una perspectiva fiscalista aislada, sin una mirada geopolítica. E incluso la mirada fiscalista es hasta discutible desde el punto de vista empírico. A ver, vamos a hablar en criollo y sin vueltas. Hay un estudio, el único estudio, si se quiere, serio, que lo hizo Fundar, de 150 páginas, que lo que yo veo es que tiene una introducción, que fue lo que se difundió en los medios de comunicación y en las redes sociales, y esa introducción, que es la bajada de línea que se bajó en los medios de comunicación, no se condice con el contenido de las 150 páginas que tiene el informe. ¿Cuál es la estrategia comunicacional? Yo te digo que esto está mal, el régimen de Tierra del Fuego. ¿Y en base a qué? A un estudio respaldado por estos economistas prestigiosos con estos pergaminos universitarios medievales. ¿Y vos vas a leer el informe de 150 páginas? No. Vos vas a creer que este resumen de 2 páginas, que es la bajada de línea en los medios de comunicación, está respaldado en la veracidad de estas 150 páginas que por una cuestión de tiempo yo no voy a leer. Confío, ¿no? Es una especie de gato de Schrödinger. ¿Estará vivo o estará muerto? ¿No? Bueno, lo que hicimos con un economista fue irnos, Juan Pablo de Luca, es leer esas 150 páginas, que dicho sea de paso, como nada es casual, se publicó un 14 de junio. Para quienes no están muy entrados en la historia de Malvinas, el 14 de junio, como bien dije recién, sí, fue el día que se firmó el cese de hostilidades en Puerto Argentino. Yo imagínense que estaba yendo a Villa María Córdoba a dar una charla de Malvinas, en un micro larga distancia, con todo lo que implica tratar de leer en el teléfono en esas condiciones, e inmediatamente vi esto y me puse a leerlo. Básicamente lo que dicen las 150 páginas, que aclaro que la respondimos con Juan Pablo de Luca en un artículo de 10 páginas con citas textuales del informe para que nadie las tenga que leer de cero, fue que en realidad es mentira que no genera valor agregado a la industria fueguina. Es mentira. Lo dice el mismo informe que ellos publican, donde los teléfonos celulares, que siempre es el tópico más polémico, hay una especie de empate, pero después en televisores, aires acondicionados, todo eso sí hay un comprobado empíricamente por ellos que hay valor agregado, hay una generación de valor agregado. También hay que entender que es contradictorio ser industrialista en lo ideológico, pero de repente estas mismas personas de repente tienen un problema con la industria al sur del paralelo 42, ¿no? Como que claro, defiendo la industria automotriz en la provincia de Buenos Aires o la industria del software en Tandil, pero la industria que está de Chubut para el sur me molesta, ¿no? Bueno, es donde entra la geopolítica. Sin ir más lejos, hay economistas, y lo digo con el nombre y apellido, porque todo esto es público, digamos, ¿no? Como Álvarez Agís, que hizo una crítica a Tierra del Fuego y de repente habló de un posible conflicto con Chile. Bueno, poner a Chile adelante es que el árbol tape el bosque. De vuelta, hay una alergia a la hora de hablar de Gran Bretaña, de la ocupación británica en Malvinas, que pretenden una Tierra del Fuego despoblada,
que vuelva a poblarse de ovejas más que de seres humanos, y que Tierra del Fuego sea lo que pretenden los británicos, que solamente sea Ushuaia, con este circuito turístico, Sí, claro. turístico antártico, Claro. de cruceros que van de Ushuaia a Malvinas a la Antártida, buques con bandera británica, de hecho, o bandera de conveniencia, será de Bahamas, de las Islas Bermudas, etcétera, etcétera, y no ese polo industrial que está en Río Grande. Porque Claro. además, también para derribar mitos, hay un supuesto déficit fiscal que este informe lo mide en dólares. Este déficit fiscal es impuestos que el Estado Nacional se abstiene de cobrar. Ahora, ¿los impuestos en la Argentina se pagan en dólares o se pagan en pesos? Sí. Bueno, entonces ya ahí hay un sesgo bastante malintencionado, porque nosotros podemos hablar en términos de dólares cuando hablamos de la balanza comercial. Por ejemplo, Sí, no de impuestos. no de impuestos vinculados con la producción local. Y además es mentira que, porque aparte lo dibujan como si en Tierra del Fuego viviera una oligarquía de 200.000 personas fueguinas, ¿no? Como si los fueguinos fueran todos oligarcas, ¿no? Ahora yo iría a hacer un censo de cuántos fueguinos fueron a Miami a ver la final de la Copa América, cuántos fueguinos fueron a ver la final de Qatar, digamos, y no es así. Y amén de que fue un éxito en términos demográficos el tema de la promoción industrial, pero no porque generó un incentivo a la reproducción biológica de fueguinos ya instalados, sino que generó una migración interna de la Argentina. Entonces, el impacto de empleo de Tierra del Fuego en realidad es un impacto nacional. Sí, sí, básicamente es una política orientada a posicionarnos internacionalmente en base a poblar un territorio que prácticamente está en disputa, o está en disputa mejor dicho, pero digo, poblar Tierra del Fuego cuando antes estaba totalmente deshabitada, que es mucho más fácil, digo, ocupar por una potencia, pero no solamente digo Malvinas, digo toda la provincia fueguina, con todos los enclaves No, que conlleva. y además, digo, hay una mirada muy marcada sobre la industria en términos de telefonía celular. Claro. Digo, mediáticamente no se habla de televisores, de aire acondicionado, de restos de electrodomésticos Ni la cantidad de trabajadores, digo. Sí. Se reduce a ese punto y se machaca sobre eso, construyendo sentido en cuanto al régimen. Bueno, por eso, estos detractores, repito, que no hablan de Gran Bretaña, no hablan de Malvinas, no se lo pregunten porque no se los van a responder, no van a querer hablar del tema, vaya uno a saber por qué, no lo sé, lo dejo a interpretación. Lo que están buscando es generar una enemistad entre consumidores y productores. Claro. Porque obviamente esto cierra, la producción industrial fueguina cierra porque hay un mercado al norte de la isla, que serían los grandes centros urbanos de nuestro país, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, pero a su vez la capacidad industrial fueguina, repito, es capacidad industrial instalada, no es joda esto. Es una capacidad industrial que cuesta mucho construir. A mí me causa gracia porque vienen de ámbitos desarrollistas, pero no quieren el desarrollo. Bueno, amén de que acá, perdón que ya se me enerva un poco la sangre, No pasa nada. porque muchos de estos detractores son las personas que en algún momento les tocó gestionar y son los que hicieron la prórroga para el 2050 del régimen de Tierra del Fuego. Es como que ganó Milei en 2019, fueron a meditar, no sé, en la cordillera de los Andes o en los Alpes en Asia y se iluminaron. Sí. Con que lo que ellos hicieron, desconociendo sus propios actos de gobierno, estaba mal. Y otra cosa quiero aclarar con esto. La capacidad industrial fueguina, lo que tenemos que hacer es avanzar y profundizar. Nosotros tenemos que pensar en cómo esa industria fueguina tiene capacidad de exportar bienes industriales al resto de Sudamérica. Paraguay, Uruguay, Bolivia. Siempre la industria argentina tendió a apuntar al mercado sudamericano y como mucho latinoamericano. Seamos también realistas en ese sentido. No pensemos también que la industria fueguina o Argentina en general va a exportar a Francia, España o Portugal. Incluso lo podemos trasladar a la industria automotriz argentina, o mismo la Toyota Hilux, que es como el gran emblema de la industria automotriz argentina, porque se exporta a nivel continental, pero de ahí a que lleven Toyota Hilux a imposible. Luxemburgo, No, bueno, no va a pasar. Bueno, entonces en ese sentido yo creo que la capacidad industrial fueguina además forma parte del encadenamiento industrial nuestro, es decir, todo el sistema de climatización mismo
de Toyota, porque siempre se habla loas de Toyota, del cual adhiero y suscribo en un 100%. El presidente de Toyota, que está citado porque publicó un libro hace rato, Daniel Herrero, que lo citaron hace poco, lo entrevistó este otro programa de streaming. La fábrica. La Fábrica. Sí, sí, que habla con las marcas. Bueno, él tomó la decisión como presidente de Toyota de incorporar a la industria automotriz de Toyota la industria de Tierra del Fuego. 2 ejemplos, el sistema de climatización y el estéreo. El estéreo antes se importaba y se incorporaba a la industria de Toyota. ¿Pero dónde se importaba? Ustedes van a decir, no, te lo traían de Japón con una calidad de audio como los equipos que se importaban en la década del 80. No, el estéreo antes se fabricaba en Manaos, en Brasil. Claro. Que ahí vamos a otro enclave también de promoción especial que tiene de Brasil. O sea, los países toman esas medidas justamente para poblar lugares donde piensan que estratégicamente les conviene a nivel geopolítico, digo, porque si no nadie iría a vivir a Manaos, a Brasil, porque no tiene el régimen de promoción justamente es muy similar al de Tierra del Fuego. Tal cual, pero a ver, así, y digo, y cierro con esto, o sea, y él tomó la decisión de decir, bueno, esto se ensambla en Manaos. Bueno, ¿cómo están las industrias en Tierra del Fuego? ¿Tienen la capacidad de ensamblar esto? Sí, bueno, ¿para qué lo vamos a traer importado y ensamblado de Brasil si lo podemos ensamblar y producir en el propio país? Bueno, y otra discusión, perdón, cierro este tema, perdón, porque sí, me apasiona también. Bueno, una forma de bajar el precio final de los productos finales que se producen en Tierra del Fuego tiene que ver con bajar los costos. No generar una bomba nuclear, deshabitar Tierra del Fuego y destruir capacidad instalada. O sea, es una solución noventosa, menemista, digamos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Bueno, ¿por qué no construimos un puerto en Río Grande que abarate el flete de toda la producción industrial de Río Grande? ¿Cómo puede ser que Río Grande no tenga un puerto? Esa tiene que ser la solución. ¿Dónde está eso? Bueno, el fondo de la ampliación de la matriz productiva. ¿Quién estaría en condiciones de invertir en un puerto de Río Grande sin levantar ninguna sensibilidad geopolítica? Cuando digo geopolítica estoy hablando del Comando Sur de Estados Unidos. Mirgo, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Mirgo es el de Chernahovsky o el de Caputo? No, el de Caputo. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque había un proyecto de construir un puerto de Río Grande con capitales chinos. Y no se pudo. ¿Por qué? ¿Porque fue vetado por el gobernador? No, porque el gobernador lo proponía. ¿Fue vetado por el presidente de la nación? De ninguna manera. Lo vetó el Comando Sur de Estados Unidos. O sea, una persona de otro país, que no es un funcionario de la Argentina, dijeron con China no, viajó claro. a Tierra del Fuego a decir, con China no. Porque saben la importancia de geopolítica justamente, lo piensan. Como todo está conectado con todo, ¿no? Claro. O lo ven como una injerencia china, que China invierte y construya un puerto multimodal en Río Grande. Claro. Por eso la visita de Laura Richardson con la base estadounidense, ¿no? Después. Y fueron visitas anteriores con Craig Fowler. El que dijo China no fue Craig Fowler en el año 2020. Porque además molesta la injerencia china, pero no les molesta su propia injerencia, no les molesta la injerencia de Gran Bretaña. No, a ver, siendo también realista, nosotros podemos decir, Estados Unidos, ¿querés hacer vos el puerto? No, porque si yo lo hago, voy a tener problemas con Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hago? No sé, no hago un puerto, ustedes. Claro. Con China no, conmigo tampoco porque me peleó con Gran Bretaña. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, entonces, otro mito, bueno, hay 2 empresarios, ¿no? Como si fueran los Héctor, ¿vieron cómo se hablaba de Héctor Mañeto hace 10, 15 años? Bueno, se habla de estos 2 empresarios, de estos 2 cucos. Bueno, a ver, hay uno de ellos 2, que es verdad que tienen altas ganancias con industria fueguina, no, digamos, es verdad, pero el fondo de la ampliación de la matriz productiva se creó para eso, para que las ganancias que salen del trabajo fueguino se traduzcan en inversiones que mejoren la infraestructura fueguina, la calidad de vida de los fueguinos, porque también hay toda una discusión respecto al desarrollo urbano, sobre todo en Río Grande. Pero bueno, si China no puede poner un peso en Tierra del Fuego porque salta el Comando Sur, bueno, Mirgor, que es una empresa que se desarrolló con la industria fueguina, bueno, que pongan el capital y sean ellos de alguna manera los que inviertan en la mejor infraestructura en este puerto de Río Grande. Tal cual. Juan, y sabes que después para cerrar te quería preguntar sobre tu experiencia, digo, porque Juan, para los que están escuchando, tuvo el honor de ir a Malvinas, de bañarse en sus costas, de disfrutar de ese paisaje, pero aparte te quería preguntar por esta etapa de Milei con respecto a una cierta desmalvinización o
o desnacionalización digo, de Milei, de la canciller, en esta etapa, digo, volviendo a la campaña cuando reivindicó a Margaret Thatcher, cuando habla tan alineada, de forma tan amena con Estados Unidos, incluso con los ingleses, ¿cómo pensás que se va a posicionar Argentina, digo, en cuanto a los reclamos? Tendría que haber ya hablado por el tema de la explotación offshore en las islas. ¿Cómo ves ahora la actualidad o qué tiene que hacer Argentina para seguir reivindicando los derechos? Bien, yo cuando hablo de la Cancillería me pongo por ahí un poco más solemne y serio, porque la Cancillería es la Cancillería de todos los argentinos. Y nosotros podemos poder ver la diferencia entre un canciller y otro, nosotros que vivimos adentro de la Argentina. Pero puertas para afuera hay que ser siempre muy finito, porque se ven como decisiones de la Argentina. Del Estado, Repito, claro. nosotros porque somos argentinos y lo miramos de adentro y sabemos muy bien la diferencia entre, supongamos, ¿no? Diana Mondino, de Santiago Cafiero, de Felipe Solá, de Jorge Forí, de Susana Malcorra, de Héctor Timeman, de Jorge Tayana. Nosotros sabemos esos matices y esas diferencias. Pero piense que por ahí una persona que está viviendo en un país en Europa o en Asia, gracias primero si conocen a Argentina a través de Messi, pero de ahí a ver los movimientos de política exterior con las diferencias de no, tranquilos, porque esto es coyuntural, no, o sea, por eso digo No, que y además son muy, la muy Cancillería no es solamente el canciller, digo, es un espacio es del una Estado, estructura una de estructura que tiene histórica, diplomáticos de carrera, diplomáticos de carrera. que ingresan con concurso público, es decir, es algo realmente complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema que tiene la Argentina, y acá sí me voy al frente interno argentino, es que la política exterior, a diferencia de Chile o de Brasil, para no irme tan lejos, tiene movimientos que muchos investigadores malvineros, y Turiel Ehrlich, habla de un movimiento pendular, ¿no? Va de un lado a otro, y eso en política exterior lo que hace es ir en detrimento de la Argentina en general, y dentro de la Argentina en general, en el tema Malvinas en particular. No puede haber una o dos políticas exteriores, o sea, dos o tres, tiene que haber una sola. Sí. Sobre todo Como en este pasa con tema, que Brasil. es una causa que une a todos los argentinos. Prácticamente la única causa nacional, digo, que no tiene fisura. Exactamente, por eso digo, lo que estamos buscando en términos de malvinización, y volvemos al origen de esta conversación, es generar los instrumentos para que el pueblo argentino no vea la política exterior como algo abstracto, lejano o de especialistas sino que se embeban, digamos, de la política exterior, que se pueda hablar de la política exterior no como algo abstracto, y generar las herramientas para que el pueblo argentino incluya la variable política exterior a la hora de la toma de decisiones electorales. Y no solamente electorales, sino también lo que yo creo que hay que construir en el mediano plazo, cada vez más corto que largo, es una auditoría popular que no solamente influya en, como pasó recientemente, en una decisión vinculada con el presupuesto de las universidades públicas. Ahí hubo una decisión del gobierno nacional que tuvo un eco y una respuesta a nivel nacional y a escala popular, digamos, ¿no? Fueron marchas masivas. En 2017, cuando fue una marcha en contra del 2x1, Claro. que obligó al Poder Judicial y al Poder Legislativo en tiempo récord dar marcha atrás con una decisión de darle libertad o ese beneficio penal a con personas con condena firme por crímenes de lesa humanidad. Bueno, lo mismo que estamos buscando es generar algo con política exterior y con Malvinas. Y yo lo que veo, en el caso de la explotación de hidrocarburos, que esto lo mencioné en la entrevista Gelatina, todavía no, hasta el día de hoy no tenemos una protesta formal de Cancillería. La última protesta formal de este tema fue en septiembre de 2023. Ahora, no puede ser que haya un cambio de gobierno y que eso se traduzca en un cambio en la política exterior argentina. Y aprovecho este espacio para repetir una vez más que lo que se publica en redes sociales no reemplaza a las protestas formales Claro, de la Cancillería. Por más memes de Dragon Ball que se suban en Twitter, eso no reemplaza la protesta formal de la Cancillería argentina. Además, Malvinas tiene que ser una política de Estado, ¿no? Más Claro. allá de quién esté al frente del Poder Ejecutivo. Exactamente, entonces yo lo que veo es, en ese sentido, para mí, lo digo sin vueltas, es una mala praxis, que también se conecta desde mi humilde opinión en cómo se fueron dinamitando las relaciones bilaterales con socios estratégicos que no casualmente son socios que dicen que las Malvinas son argentinas.
El mejor ejemplo es Brasil. Hace 24 horas que Itamaraty convocó al embajador argentino a plantearle que hay un malestar en la relación bilateral. El presidente de la Nación no asistió a la reunión del Mercosur, donde estaban todos los presidentes de la región y el presidente nuestro no estaba, erosionando los vínculos diplomáticos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, que son Pero los incluso países... el presidente de Uruguay, que en teoría ideológicamente puede haber una línea más... Pro británica. Sí, no, Sí, más cercana, más cercana. a nuestro presidente, salió a decir que su ausencia había sido un error. Bueno, pero ¿qué es lo que voy? Y tiene que ver con algo que es matemático. No sé, algunos le escucharon a Grabois decir, si estás por arriba de la línea de pobreza, como no me pongo a discutir, ¿no? No sé, creo que lo dijo en el método con Rebord, ¿no? Como una vara. Bueno, hay algo parecido en relación a Malvinas con la Unión Continental. No hay forma de discutir seriamente Malvinas si no hablamos de una Unión Continental. Argentina no puede recuperar matemáticamente el ejercicio de plena soberanía en Malvinas si no está acompañada por la unanimidad del continente. La unanimidad del continente. Entonces, erosionar el vínculo con los vecinos, y de paso hago un paralelismo con las redes sociales en el contexto de la Copa del Mundo y con la Copa América, porque acá viene nuestra responsabilidad como no diplomáticos, pensándonos a los ciudadanos en las redes sociales como embajadores de nuestro propio país. No hay forma, es matemáticamente imposible. Entonces, erosionar el vínculo con Brasil, con el rol de peso que tiene a nivel regional, va en detrimento a nuestro reclamo de soberanía. Vamos con ejemplos concretos. Bolsonaro declaró luto 3 días por la muerte de la reina Isabel. Luto oficial. 3 días por la muerte de la reina Isabel. Imagínense que en Gran Bretaña no querían hacer la media asta por Lady Di. Bueno, Brasil por la reina Isabel, 3 días de luto. Y Scioli, cuando era embajador, protestó a Bolsonaro de por qué había vuelos directos de Malvinas a Brasil. Claro. ¿No? Y Bolsonaro dijo, no, son por cuestiones humanitarias. Bueno, pero eran aviones que salían de la base militar y que eran aviones militares. Esa comunicación aérea se cortó con Lula. O sea, vos tenés un presidente de Brasil, si bien Brasil siempre reconoció la soberanía argentina de Malvinas, además de lo declarativo están los hechos, las acciones. Lula cortó el espacio aéreo de Brasil de comunicación con Malvinas. ¿Qué obligó a los británicos? Y también con la escala en Cabo Verde, hoy en día hay vuelos de las Fuerzas Reales Británicas que están haciendo Malvinas, Ascensión, Gran Bretaña, que son carísimos, carísimos. Entonces, yo creo que no casualmente el Forador y Duncan se dio de baja en marzo del 2023, tarde, para los malvineros fue muy tarde, pero Argentina le dio la espalda para darlo de baja, quizás, interpreto, porque cambió el signo político en Brasil. Claro. Entonces, ¿cómo te hace pelear con un presidente malvinero? Bolivia. Bolivia es un país malvinero por antonomasia. Si nosotros agarramos las redes sociales de Macri como presidente y de Evo Morales como presidente en Bolivia, había más tweets de Malvinas de Evo Morales que de Macri. Una locura. Ahora, no puede Bolivia reclamar la soberanía argentina de Malvinas, ¿no? Eso lo tiene que hacer la propia Argentina. Y después tuvimos, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, que termina Dándole asilo, asumiendo Yanine Áñez, que de repente se apuraron a reconocerla como presidenta, ¿no? Bueno, digo, la política exterior no es sencilla y los errores en política exterior se pagan muy caros. Se pagan muy caros. Los aciertos se ganan por mucho. Piensen en la neutralidad china en el 82, como recuperaron Hong Kong. Hace una semana, después de mucho tiempo, China removió todo símbolo británico y monárquico de Hong Kong, ¿no? Sí. Para que vean cómo ellos avanzaron. Y nosotros en Malvinas, con la ocupación del mar, tuvimos yo le llamo un repliegue temporario porque soy muy optimista con estos temas. Y la mala praxis se paga muy caro. Y creo yo que yo trato de difundir estas cosas para esto, para que no sea una cuestión de iluminados la política exterior o las relaciones internacionales, que sea un tema de todos y que a la hora de discutir la política argentina y el destino de la nación argentina, no solamente pensemos en
como discutimos hoy en día en términos económicos, las cuentas nacionales, las exportaciones argentinas, la producción, el empleo y el trabajo, sino que también discutamos en la mesa diaria, bueno, ¿cuál va a ser nuestra inserción en el mundo? ¿Quiénes van a ser nuestros aliados? ¿Con quién nos vamos a querer aliar y en función de qué objetivo? Y cómo ese diseño de política exterior impacta de lleno en la causa Malvinas. Tal cual. Sabes que para ir cerrando, nos quedaremos mucho tiempo más, no tenemos problema en ese sentido, pero bueno, no queremos comerte más el día, Juan, pero quería preguntarte por tu experiencia, que sé que fuiste a Malvinas, si podemos ir a Malvinas, cualquier ciudadano argentino que quiera, ¿qué sentiste ahí? Me imagino que habrá sido muy movilizante. Y después, volviendo a la pregunta del inicio que había hecho Fer, ¿cómo podemos seguir malvinizando a nuestros pibes? Digo, esta causa que parece que en las redes sociales prende muchísimo en el ciberespacio, y cómo rebatir los argumentos o el poder blando británico, cómo podemos seguir incentivando que las políticas malvineras calen cada vez más hondo en la sociedad y sea una política de Estado. Pero bueno, yendo allá, digo, me imagino tu sentimiento cuando fuiste a la isla. Bien, a ver, yo creo que ir a Malvinas es un derecho, pero también una obligación. Es caro ir a Malvinas, pero invito a las personas que tienen alguna capacidad económica de viajar al exterior, llámese Europa, Estados Unidos, o incluso otro país de Sudamérica, bueno, que lo piensen y que tomen a Malvinas como una opción. No se requiere visa, solamente el pasaporte, esa es la parte dura, que te sellan el pasaporte en tu territorio, en tu propio país. Terrible. Eso es algo muy, muy doloroso, pero yo creo que hace a la malvinización ver Malvinas por dentro. Obviamente que cuando uno viaja, primero quiero aclarar algo, Malvinas es una colonia dura y pura. No es algo romántico de, bueno, fui a Puerto Argentino como venden estos periodistas que viajan, o casualmente viajan con una línea británica y vuelven al continente con una línea británica. Está comprobado empíricamente que parte de esos viáticos están financiados de afuera, que de repente en estos medios pintan a Puerto Argentino como algo, como una comarca romántica, como si fuera la del Señor de los Anillos de Frodo, y que uno va a un bar con todos muebles de madera y cree que está en un pub. Bueno, eso es mentira, es una colonia dura y pura. Los argentinos cuando viajan están permanentemente monitoreados y controlados, porque hay grupos de WhatsApp de personas que viven ahí en Malvinas donde se reportan recíprocamente a dónde va uno. Pero más allá de ese gran hermano que existe y es real, de control en Malvinas, cuando uno lo ignora y se abstrae de eso, no deja de estar viendo el país de uno. Y también recomiendo prepararse emotivamente, porque es muy emotivo el viaje, es muy fuerte, y las emociones son un serrucho. Se pasa de la extrema adrenalina, como lo que se sintió cuando ganamos la Copa del Mundo, por estar ahí, por el solo hecho de estar ahí, a la reflexión del dolor de lo que fue la guerra, de lo que fueron nuestros soldados, nuestros héroes, y que también se proyecta en ese dolor, el dolor a veces que sentimos cuando algo pasa en nuestro país y no nos gusta, porque lo sentimos como propio. Obviamente la parte más emocionante es cuando uno va al cementerio de los soldados argentinos, es una experiencia única, única en términos emocionales y de experiencia sensorial, como también me pasó en términos de adrenalina cuando me metí en el agua de Malvinas. Tremendo. Estuviste en la playa hicieron el desminado, ¿no? Porque no se podía... Fue la playa del desembarco del 2 de abril, que obviamente se hizo un proceso de minado, cuyo desminado se finalizó recién en el año 2020. Y para que veas que todo tiene que ver con todo, el desminado se hizo gracias al Estado argentino. El Estado argentino y Gran Bretaña en la década del 90 y comienzo de los 2000 hicieron el estudio de factibilidad para hacer el desminado, que se presentó ante la comunidad internacional. Fue como un acuerdo bilateral. Cuando ese estudio se hizo gracias a la colaboración del Estado argentino y del Ministerio de Defensa, cuando se inició el proceso de desminado, Gran Bretaña excluyó a la Argentina, de forma unilateral. ¿No? O sea, si Argentina no hubiera participado, no hubiera habido desminado en las playas de Malvinas. Cuando se empezó a ejecutar, Gran Bretaña excluyó de forma unilateral a la Argentina. Cuando terminó el desminado en 2020, ¿qué hicieron? Lo vendieron como un hecho propio. Miren cómo desminamos, ¿no? Claro, Somos los buenos de la película. Como un ciudadano argentino hoy se puede bañar en estas costas gracias Sí. a nosotros, claro.
Exactamente. Y la verdad que esas playas son hermosas, tienen una arena blanca, tiene un agua prístina que parece el Caribe, pero está frío. Claro. Y es muy emocionante y uno es consciente del país que tenemos, ¿no? Porque es una geografía única, es nuestro, no hay dudas que es nuestro. Y después de viajar ahí uno no es el mismo. Atención con esto, porque uno no vuelve igual. Y también sirve para dimensionar que no somos un imperio, somos un país que tiene un espíritu de liberación, somos un país sanmartiniano, y que tenemos la oportunidad a nivel mundial de no solo de recuperar nuestras islas, sino también con nuestra personalidad demostrarle al mundo qué país somos realmente y cómo de alguna manera Argentina, qué es lo que le puede aportar al mundo de hoy, a este mundo tan conflictivo del siglo XXI. Y estar ahí, uno quiere volver siempre y pensar en el continente donde estamos ahora hablando, cómo hacer para no solo difundir la causa Malvinas, sino generar las herramientas para nuestra recuperación y que vuelva a flamear de forma definitiva nuestra bandera en nuestras islas. Tremendo, tremendo cierre aparte, emociona, dan ganas Ponen de... los pelos Mal, los pelos de punta, dan ganas de ir y de hecho le recomendamos, después lo vamos a poner, si podemos en Instagram, en los recortes, o recomendamos tu historia porque hay un video tuyo justamente de tus pies y de la playa que es impresionante, parece el Caribe realmente y que emociona cuando vos vas y te metes al agua, así que lo vamos a poner, igual que el mapa bicontinental, un par de cuestiones que dijiste que son muy interesantes. Nos quedaríamos, para la próxima nos vamos a quedar más tiempo con vos, Juan, o te invitamos acá al estudio de Radio Brújula cuando quieras. La verdad que nos encantó la charla. Sí, agradecerte, la verdad, es un tema Ahora tengo ganas de ir. que moviliza. No voy a otro lado. Y lo más interesante es esta mirada integral de la problemática, ¿no? De Sí, la actual, causa de actual Malvinas. sobre todo. Sí. Digo, que no quede nada más enmarcado en lo que fue la guerra, que fue trágica, sino las distintas aristas que componen algo que es parte del ser nacional. Tal cual, y yo ahí, a modo de cierre, si me permiten, Sí. porque sé que quienes están escuchando se habrán quedado muy manijas, y decir, bueno, ¿dónde puedo buscar más información? En la página web del museo hay toda una batería de contenido, no sé, de libros en PDF, como Una Nación en el Mar, Ciudad de la Soberanía. También está el canal de YouTube del Museo de Malvinas con mucho contenido audiovisual, incluso hemos hecho un ciclo de charlas con distintos especialistas. Y después para quienes quieren profundizar más sobre la guerra, ahí recomiendo escuchar a los veteranos en primera persona. Hay un canal de Voces de Malvinas que hizo la Universidad Nacional de Lanús y un canal de YouTube reciente que se llama Malvinas Día por Día, donde cuenta de forma bastante objetiva lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Y bueno, y además de absorber conocimiento con estos dispositivos, Museo Malvinas, Voces de Malvinas, Malvinas Día por Día, animarse a producir y generar contenido. Creo que es un poco también lo que nos debemos, romper la timidez y bueno, incorporar conocimiento y crear conocimiento también en este ciberespacio donde se nos juega la vida y la disputa por nuestras islas. Tal cual. Yo ya estoy averiguando, ya no quiero ir a otro lado ahora. No sé, me va a salir una fortuna, pero bueno. Nada, te agradecemos muchísimo, Juan, y nada, nos vemos acá la próxima emisión de la conversación. La próxima te vamos a extender la invitación para que vengas. Mil gracias por tu Abrazo tiempo grande. y la charla, y abrazo gigante a todos. No, gracias a ustedes por la charla, por la invitación y bueno, nos estaremos viendo. Así que también les mando un abrazo acá del Museo de Malvinas. Gracias, Juan. Nos vemos la próxima.